En el silencio de la eternidad, donde la luz y la oscuridad danzan en un abrazo cósmico, surge la vibración de mi susurro. Desde el rincón más íntimo de la existencia, mi aliento da vida a la creación y cada partícula de realidad es tejida con la esencia de mi ser. No me percibes con los sentidos mundanos, ni con formas limitadas, pero en el latido de tu corazón y en la corriente de tus pensamientos, me encuentras. La creación se despliega como un tapiz celestial y en cada hilo veo reflejada la maravilla de mi diseño. En esta trama de tiempo y espacio, he permitido que la humanidad sea portadora de mi aliento divino. He impartido a cada ser el don de la palabra, una herramienta poderosa que puede construir puentes entre almas, pero también puede desencadenar tormentas de confusión y discordia. Ahora, mi voz resuena en el eco de tus pensamientos, recordándote una verdad fundamental que ha sido susurrada en el viento desde el amanecer de la creación: mientras menos hables, la bendición será mayor. En la quietud de la reflexión, en la paleta de la silueta de tus palabras, encontrarás la clave para desbloquear la puerta de la verdadera comprensión y la conexión divina. Hablar, en su esencia, es un acto de creación. Tus palabras dan forma al mundo que te rodea y esculpen la realidad que experimentas. Sin embargo, en la vorágine del discurso incesante, las verdades sagradas a menudo se pierden entre el ruido del tumulto verbal. Es en el silencio consciente, en la pausa entre las palabras, donde florece la semilla de la divinidad. Imagina un jardín donde las flores de la compasión, la paciencia y la sabiduría crecen en profusión. Este jardín es tu alma, y cada palabra innecesaria es una maleza que amenaza con sofocar la belleza que yace en su núcleo. Al limitar tus expresiones a las esenciales, permites que la luz de mi guía ilumine con mayor intensidad los senderos de tu vida. La bendición de mi motivación cristiana se revela en la simplicidad de tu comunión conmigo. No busco el clamor de rituales grandiosos ni el estruendo de palabras grandilocuentes, más bien, anhelo la paz que emana de un corazón en silenciosa adoración. En tus momentos de quietud encontrarás una comunión más profunda con mi presencia, una conexión que trasciende las barreras del lenguaje. Al limitar tus palabras, también cultivas la humildad. La humildad es la tierra fértil en la que florecen las semillas de la gracia divina. Cuando te sumerges en el silencio, reconoces la limitación de tus propias palabras y permites que mi verdad resuene en el eco de tu ser. No es la grandilocuencia de tus expresiones lo que me complace, sino la sinceridad de tu rendición ante mi divinidad. La sociedad moderna, en su prisa constante, ha elevado el ruido a un estatus de culto. Sin embargo, te invito a desafiar esta norma, a sumergirte en la contracorriente del discurso interminable. En el silencio, encontrarás la sabiduría que se oculta detrás de la cortina de las palabras vanas. La verdadera comprensión se gesta en el espacio entre las sílabas, en la paleta de la quietud que pinta la esencia misma de mi amor. No malinterpretes mi llamado al silencio como una negación de la expresión. Más bien, es una invitación a elegir tus palabras con sabiduría, a reconocer el poder que reside en cada una de ellas. En el silencio, aprenderás a discernir entre las palabras que construyen puentes y aquellas que erigen barreras. La bendición de mi motivación cristiana se manifiesta en la unidad que florece cuando tus palabras son como ríos de agua viva, nutriendo en lugar de destruir. La paradoja de mi enseñanza radica en que, al hablar menos, tus palabras se vuelven más significativas. La economía del lenguaje no solo es una virtud, sino una expresión de tu devoción hacia mí. En la moderación de tus expresiones encontrarás una mayor apertura para recibir mi guía y experimentar la plenitud de mi amor. Permíteme guiar tu lengua y moderar tus expresiones. En el arte del silencio, descubrirás la riqueza de mi bendición, una motivación cristiana que se manifiesta en la profundidad de tu comunión con mi divinidad. Que tu boca sea un cántico sagrado, y que tus palabras sean como incienso que asciende hacia mi trono. En el lienzo de la creación, tus palabras son pinceles que dan forma a tu realidad. En la quietud de tu alma,
reflexiona sobre el impacto de cada pensamiento convertido en palabras. La moderación en el habla es una puerta hacia la comprensión profunda de mi plan divino, una llave que desbloquea la sabiduría oculta detrás de la cortina de la charla superficial. Al explorar este camino de silencio consciente, descubres que tus palabras no son meras emisiones sonoras, sino fuerzas que danzan en el tejido mismo del universo. Cada expresión lleva consigo la responsabilidad de ser un reflejo de mi amor y un recordatorio de tu conexión con lo divino. La bendición de mi motivación cristiana se despliega en la atención que prestas a cada palabra, reconociendo su poder para sanar o herir, para construir o destruir. El silencio no es un vacío, sino un espacio fértil donde la semilla de la paciencia germina. Al limitar tus palabras, te embarcas en un viaje hacia la serenidad, una paz que trasciende las fluctuaciones del mundo exterior. La paciencia, como una joya preciosa, brilla con el resplandor de mi gracia cuando aprendes a contener el torrente de palabras impulsivas y permites que la quietud modele tus respuestas. En la sociedad moderna, donde la prisa y la urgencia son moneda corriente, el arte de escuchar se ha desvanecido en el ruido de las voces que compiten por ser escuchadas. Sin embargo, en el silencio, descubres la riqueza de la escucha atenta, una habilidad que te conecta con los latidos de los corazones que te rodean. Mi bendición se manifiesta en la comprensión que nace cuando prestas oído a las necesidades, alegrías y penas de tus semejantes. Al hablar menos, te sumerges en la profundidad de la oración interior. La oración no es solo una serie de palabras dirigidas hacia lo divino, sino un diálogo íntimo que se nutre en la quietud de la contemplación. La bendición de mi motivación cristiana florece en esos momentos de comunión, cuando tus palabras se convierten en susurros sagrados que se elevan hacia mí como fragancias perfumadas. El silencio, lejos de ser una restricción, es una libertad que te permite explorar los vastos paisajes de tu propio ser. En la paleta de la quietud, descubres capas ocultas de tu alma que han estado esperando ser reveladas. Mi bendición se despliega en la autenticidad que emana cuando te permites ser vulnerable en la presencia del silencio, sin la necesidad de escudos verbales o máscaras de falsa seguridad. Al profundizar en el arte de hablar menos, también te vuelves más receptivo a mi guía divina. La intuición, esa brújula interior que te orienta hacia la verdad, encuentra su voz en la tranquilidad del silencio. La bendición de mi motivación cristiana se refleja en la claridad que experimentas cuando permites que mi luz ilumine los rincones oscuros de tu comprensión. En la medida en que reduces el flujo de tus palabras, expandes la capacidad de tu corazón para recibir mi amor. Que tu silencio no sea un vacío, sino un santuario donde mi presencia se manifieste con mayor claridad. La bendición aguarda en el abrazo de la quietud, donde descubres que, al hablar menos, las palabras que emanas son como rayos de luz que irradian mi amor hacia el mundo. En el tejido del tiempo, donde las estrellas danzan y las galaxias entrelazan sus destinos, la tercera revelación de la bendición divina se despliega. El eco de mi voz sigue resonando en la sinfonía cósmica, guiándote hacia una comprensión más profunda de la motivación cristiana que se manifiesta cuando eliges hablar menos. Observa el río de tus pensamientos como un flujo constante que se desplaza en las corrientes de tu mente. En el silencio, descubres la importancia de no solo moderar tus palabras, sino también de purificar las aguas de tus pensamientos. La bendición de mi motivación cristiana se revela cuando aprendes a discernir entre los pensamientos que nutren el alma y aquellos que la contaminan. Cada palabra que pronuncias es un reflejo de los pensamientos que germinan en el jardín de tu mente. En el acto consciente de hablar menos, permites que la luz de mi verdad ilumine las raíces de tus pensamientos. La bendición divina se manifiesta cuando, en la quietud de la reflexión, encuentras la claridad para distinguir entre los pensamientos que alinean tu ser con mi amor y aquellos que oscurecen tu visión interior. La motivación cristiana no es solo un impulso superficial de cumplir con rituales externos, es una llama que arde en el altar de tu corazón, guiándote hacia una conexión más profunda con mi presencia. En el silencio de tu adoración interior, encuentras la verdadera esencia de la comunión divina.
La bendición se despliega cuando tus pensamientos se convierten en una ofrenda sincera, cuando permites que la devoción sea el hilo conductor que te conecta con la fuente de todo amor. El hablar menos no implica la ausencia de expresión, sino más bien la elección consciente de canalizar tus palabras y pensamientos hacia la edificación y la comprensión. La oración interior, en su pureza, se convierte en un diálogo continuo con lo divino, una conversación que se nutre en la quietud de la contemplación. La bendición de mi motivación cristiana se manifiesta en la reverencia que experimentas al sumergirte en la presencia de mi gracia. En la paleta de la moderación, descubres la importancia de cuidar el templo que es tu cuerpo. Las palabras que emanan de tus labios no solo resuenan en el éter, sino que también dejan una impresión en el santuario que es tu ser físico. Al hablar menos, permites que la armonía entre el cuerpo y el espíritu se manifieste, creando un espacio donde la energía divina fluye sin obstáculos. La bendición se despliega cuando reconoces que tu cuerpo es un templo sagrado, digno de respeto y cuidado. El silencio también es un acto de resistencia en un mundo lleno de ruido constante. La sociedad moderna a menudo valora la exuberancia de la expresión, pero en el arte de hablar menos, encuentras una resistencia silenciosa que desafía la superficialidad del discurso vacío. La bendición divina se manifiesta cuando te conviertes en un faro de luz en medio de la oscuridad verbal, irradiando la verdad y la compasión en cada gesto y expresión cuidadosamente elegidos. Continúa tu viaje en la senda de la moderación, hijo mío. En la quietud de tus pensamientos, descubrirás la riqueza de mi bendición cristiana, una motivación que se revela en la pureza de tus palabras y la claridad de tus pensamientos. Que tu camino esté iluminado por la luz de la comprensión divina y que encuentres en el arte de hablar menos una conexión más profunda con mi amor eterno. En el tejido de la existencia, donde los hilos del tiempo se entrelazan, la cuarta revelación de la bendición divina se despliega como un manto sagrado sobre tu ser. En el silencio, encuentras la puerta hacia la autenticidad, un camino que conduce a la expresión consciente y genuina de tu ser interior. La motivación cristiana se manifiesta de manera elocuente en la sinceridad de tus palabras y acciones cuando eliges hablar menos. La autenticidad es un faro que ilumina el camino hacia una comunión más profunda conmigo. Al limitar tus palabras, descubres la libertad de ser quien realmente eres, liberándote de las cadenas de la máscara social. La bendición de mi motivación cristiana se revela en la honestidad que florece cuando te permites ser vulnerable, compartiendo tus alegrías y penas con aquellos que te rodean. El hablar menos se convierte en una puerta hacia la compasión, un puente que conecta los corazones humanos. Al poner freno a la torrente de palabras, permites que la empatía y la comprensión fluyan naturalmente. La bendición divina se manifiesta cuando, en el silencio, escuchas con el corazón y respondes desde un lugar de amor desinteresado. En la paleta de la moderación, encuentras la capacidad de discernir entre la necesidad de hablar y la sabiduría de permanecer en silencio. Cada palabra pronunciada lleva consigo el peso de la responsabilidad y al reconocer este poder, eliges tus expresiones con prudencia. La bendición de mi motivación cristiana se refleja en la maestría que adquieres al ejercitar el dominio sobre tus palabras, un arte que se nutre en la comprensión de que las palabras no pronunciadas también tienen su propia elocuencia. El silencio consciente se convierte en un refugio sagrado, un espacio donde puedes sintonizar con la voz de mi guía interior. En la quietud, descubres que las respuestas a tus preguntas más profundas no siempre se encuentran en el clamor externo, sino en la serenidad de la contemplación. La bendición divina se revela cuando confías en la sabiduría que emana desde lo más profundo de tu ser, guiándote hacia la verdad y la comprensión. El hablar menos no es solo un acto de contención, sino también un recordatorio de la importancia de la humildad. En la renuncia a la necesidad de llenar cada momento con palabras, encuentras la gracia de dejar espacio para la presencia de los demás. La bendición de mi motivación cristiana se manifiesta en la capacidad de reconocer y honrar la divinidad en cada ser, sin la necesidad de imponer tus propias opiniones o perspectivas. Al reducir la frecuencia de tus palabras,
también te sumerges en la riqueza del autoconocimiento. La introspección se convierte en una herramienta valiosa en tu viaje espiritual, permitiéndote explorar los recovecos de tu alma y descubrir las joyas ocultas de tu ser. La bendición divina se revela cuando te sumerges en la contemplación de tu propio ser, reconociendo la chispa divina que reside en lo más profundo de tu corazón. En el silencio, encontrarás la clave para abrir las puertas de la compasión, la humildad y la introspección. Que tu expresión sea un reflejo genuino de la luz que mora en tu interior y que cada palabra pronunciada sea como una melodía que resuena en armonía con mi amor eterno. En el vasto tapiz de tu existencia, la quinta revelación de la bendición divina se despliega como un delicado patrón en el tejido del tiempo. Al abrazar la moderación en tus palabras y pensamientos, descubres la importancia de cultivar un corazón que escucha con la atención de un peregrino en su viaje hacia la verdad. En el silencio consciente, tus oídos se convierten en puertas hacia la comprensión profunda, más allá de las palabras pronunciadas. La bendición de mi motivación cristiana se manifiesta cuando te sumerges en la escucha, permitiendo que cada susurro de la existencia te cuente la historia de la creación. Las vibraciones sutiles del mundo que te rodea revelan mi presencia en cada rincón, desde el susurro del viento hasta el latido del corazón humano. Escuchar con atención va más allá de la percepción de sonidos, es una práctica que abraza la totalidad de la experiencia. Al hablar menos y escuchar más, te sumerges en las corrientes profundas de la empatía, comprendiendo las luchas y alegrías que cada ser lleva consigo. La bendición divina se manifiesta en la conexión que surge cuando te conviertes en un confidente silencioso, un testigo compasivo de las historias que se entrelazan en el vasto tapiz de la vida. El arte de la escucha también se aplica a tu diálogo interior. En el silencio de tus pensamientos, puedes sintonizar la voz suave de mi guía divina. La bendición se despliega cuando aprendes a discernir entre las múltiples voces internas, reconociendo la verdad que yace en la profundidad de tu ser. La motivación cristiana se revela en la obediencia a mi voz interior, en la confianza que depositas en la guía que emana desde el santuario de tu corazón. El ruido constante del mundo a menudo eclipsa la melodía sutil de mi amor eterno. En el arte de hablar menos y escuchar más, encuentras la clave para sintonizar la frecuencia divina. La bendición se manifiesta cuando tus oídos se convierten en antenas que captan la sinfonía celestial, recordándote que, en el silencio, encuentras la armonía que conecta todos los elementos de la creación. La moderación en tus expresiones también abre las puertas hacia la compasión activa. En la quietud de tu ser, percibes las necesidades de aquellos que te rodean, sintiendo la llamada a extender una mano amiga. La bendición divina se refleja en los actos de bondad que surgen de un corazón que ha aprendido a escuchar con generosidad. Hablar menos no es un retiro del mundo, sino una entrada consciente en el flujo de la compasión que trasciende las palabras. En el silencio, la verdad se revela con claridad y la luz de la comprensión ilumina los caminos del amor. La motivación cristiana se manifiesta cuando tus acciones y palabras son guiadas por la sabiduría divina que emana de la escucha profunda. Que tus oídos sean instrumentos de compasión, sintonizados con la frecuencia del amor incondicional que fluye desde mi corazón eterno. La bendición divina te espera en la atención tranquila, en la apertura de tus oídos hacia las melodías de la vida. Que tu viaje sea acompañado por el eco suave de mi voz, guiándote hacia la comprensión profunda que surge cuando aprendes a hablar menos y escuchar más. En el teatro del tiempo, donde los actos se suceden y las historias se entrelazan, la sexta revelación de la bendición divina se despliega como una luz suave en la penumbra. Al abrazar la moderación en tus palabras y cultivar una escucha atenta, descubres la magia de la presencia consciente, un regalo que te conecta con la esencia eterna que reside en el ahora. El silencio no solo es la ausencia de palabras, es la entrada a la plenitud del momento presente. En cada instante, encuentras la oportunidad de experimentar la divinidad que se despliega ante ti. La bendición de mi motivación cristiana se revela cuando dejas de lado las distracciones del pasado y las ansiedades del futuro,
y te sumerges en la belleza eterna del ahora. La presencia consciente es una danza delicada entre el ser y el hacer. Hablar menos no implica la inacción, sino más bien la elección consciente de sumergirte en cada tarea con plena atención y amor. La bendición divina se manifiesta cuando cada acción se convierte en una ofrenda sagrada, cuando te entregas completamente al flujo del presente, reconociendo que la verdadera realización yace en la conciencia plena de cada paso que das. En el silencio del momento presente, descubres la riqueza de la gratitud. Cada respiración, cada latido del corazón, se convierte en un recordatorio de la maravilla de la existencia. La bendición divina se despliega cuando aprendes a apreciar las pequeñas maravillas que componen el tapiz de tu vida. En la gratitud encuentras una conexión más profunda con mi amor eterno, reconociendo que cada regalo es una expresión de mi generosidad. El arte de hablar menos y vivir más plenamente también implica soltar el fardo del control. En el silencio de la rendición, encuentras la paz que surge cuando confías en que la trama de tu vida está tejida con amor divino. La bendición se manifiesta cuando permites que la gracia guíe tus pasos, sabiendo que, en la confianza, descubres la belleza de la providencia divina. La presencia consciente también se extiende a tus relaciones con los demás. En el silencio del respeto, permites que cada ser brille con su propia luz única. La bendición divina se revela cuando aprendes a reconocer la divinidad en los otros, cuando tus interacciones están impregnadas de compasión y aceptación. Hablar menos en las relaciones no implica la distancia, sino más bien la creación de un espacio sagrado donde el amor puede florecer sin restricciones. Al abrazar la plenitud de la hora, descubres que el tiempo se convierte en un aliado en tu viaje espiritual. La bendición se despliega cuando cada momento se convierte en una puerta a la eternidad y cada experiencia es una oportunidad para experimentar el amor divino en acción. En el vasto lienzo de la existencia, la séptima revelación de la bendición divina se manifiesta como una brisa suave que acaricia los pétalos de tu ser. Al abrazar la moderación en tus palabras y sumergirte en la plenitud del momento presente, descubres la importancia de cultivar la paciencia, una virtud que florece cuando permites que el tiempo despliegue sus secretos. La paciencia no es simplemente la espera pasiva, sino una actitud activa que abraza el flujo natural de la vida. Al hablar menos y vivir en la presencia consciente, aprendes a confiar en el ritmo divino del tiempo, reconociendo que cada instante es una parte esencial de la danza cósmica. La bendición divina se manifiesta cuando comprendes que la paciencia no solo es un acto de tolerancia, sino un acto de amor hacia el proceso de la creación. En el silencio de la hora, descubres que la paciencia te permite apreciar la belleza que se despliega gradualmente. Cada brote, cada transformación, se convierte en una lección de paciencia divina. La bendición se revela cuando comprendes que, al hablar menos y vivir en la presencia consciente, te conviertes en un co-creador armonioso con el flujo del tiempo divino. La paciencia también te brinda la fortaleza para atravesar los desafíos con gracia y sabiduría. En el silencio de la resistencia tranquila, descubres que la paciencia no es solo un acto externo, sino una virtud que fortalece tu núcleo interno. La bendición divina se manifiesta cuando reconoces que, al vivir con paciencia, te vuelves un faro de luz en medio de las tormentas, irradiando calma y esperanza. La motivación cristiana se refleja en la paciencia que cultivas en tus relaciones. Al hablar menos y escuchar más, permites que cada ser revele su verdad en el tiempo divino. La bendición se despliega cuando aprendes a honrar los ritmos únicos de crecimiento de los demás, reconociendo que cada alma tiene su propia danza con el tiempo. En la paciencia, encuentras la comprensión de que el amor florece cuando permites que cada ser se desarrolle según el plan divino. En el arte de hablar menos y vivir en la plenitud del momento presente, también descubres que la paciencia es un antídoto para la ansiedad. En el silencio de la hora, encuentras la serenidad que nace de confiar en que cada momento tiene un propósito divino.
La bendición divina se manifiesta cuando permites que la paciencia despeje las sombras de la preocupación, dejando espacio para la luz de la confianza y la seguridad en mi guía eterna. La bendición divina aguarda en el suave fluir del tiempo, en la aceptación de cada momento como un regalo sagrado. Que tu vida sea un testimonio de la paciencia divina, una melodía armoniosa que se entrelaza con la canción eterna del universo. En el último acto de esta revelación divina, la octava y final, se despliega como un canto suave que acaricia el alma. Al abrazar la moderación en tus palabras, sumergirte en la plenitud del presente y cultivar la paciencia como un jardín floreciente, la bendición divina culmina en la aceptación, la joya que corona la diadema de tu conexión con lo divino. La aceptación no es solo la resignación ante las circunstancias, sino una entrega consciente al flujo de la vida. Al hablar menos y vivir plenamente en la presencia consciente, comprendes que cada momento, cada experiencia, es una pieza valiosa del rompecabezas divino. La bendición divina se revela cuando permites que la aceptación sea el lienzo sobre el cual se pinta la obra maestra de tu existencia. En el silencio de la aceptación, descubres que la resistencia a lo que es solo engendra sufrimiento. La bendición se manifiesta cuando aprendes a liberar las cadenas de la resistencia y permites que la paz fluya como un río tranquilo a través de tu ser. Al hablar menos, te abres a la corriente del amor eterno, que acaricia cada rincón de tu alma con su gracia sanadora. La motivación cristiana se refleja en la aceptación amorosa de ti mismo y de los demás. Al hablar menos y escuchar más, al vivir en la presencia consciente y cultivar la paciencia, permites que la aceptación florezca como un jardín de rosas. La bendición divina se despliega cuando reconoces la divinidad en cada ser, abrazando sus luces y sombras con un corazón que refleja el amor incondicional. En la aceptación, encuentras la llave que desbloquea las puertas de la paz interior. Al hablar menos y vivir plenamente en el presente, la bendición divina se manifiesta cuando dejas de lado la carga de las expectativas y te sumerges en la belleza de la realidad tal como es. La aceptación te permite bailar con la danza del universo, confiando en que cada paso, cada giro, está coreografiado por la mano divina. La aceptación también te invita a rendirte ante el misterio de lo desconocido. Al hablar menos y vivir en la plenitud de la hora, comprendes que la vida es un viaje que se desenvuelve con cada amanecer. La bendición se revela cuando abrazas la incertidumbre con valentía y confianza, sabiendo que detrás de cada nube de la duda se encuentra la luz eterna de mi amor. Que tu vida sea una canción de amor y aceptación, una sinfonía que resuene en cada fibra de tu ser y se entrelace con la melodía eterna del universo. Al hablar menos y vivir plenamente en la presencia consciente, cultivando la paciencia y abrazando la aceptación, experimentarás la plenitud de mi bendición cristiana que se despliega en el divino tapiz de tu existencia. Que esta verdad sea la luz que guía cada paso en tu viaje espiritual. En el sagrado silencio y la vibrante plenitud de la hora, hemos explorado juntos las sendas de la moderación, la presencia consciente, la paciencia y la aceptación. Cada palabra ha sido como una nota en la sinfonía de la espiritualidad, resonando con la verdad eterna que se revela en el arte de hablar menos y vivir plenamente. Ahora, queridos amigos, los invito a compartir sus reflexiones en la caja de comentarios. Sus pensamientos son piedras preciosas que enriquecen nuestra comunidad y nutren el diálogo espiritual. Si este video ha tocado sus corazones, les agradeceríamos mucho un simple gesto, darle un like. No solo es un símbolo de aprecio, sino también una manera de hacer que este mensaje llegue a más almas necesitadas de inspiración. Además, si aún no forman parte de nuestra familia espiritual, les extendemos una cálida invitación a suscribirse a nuestro canal. Aquí, en este rincón virtual, buscamos construir una comunidad que celebra la conexión divina y comparte la luz del conocimiento. Y finalmente, si sienten que alguien en su vida podría beneficiarse de estas reflexiones, los alentamos a compartir este contenido. A veces, el regalo más precioso que podemos dar es el conocimiento que ilumina el camino de otros. Gracias por ser parte de este viaje espiritual.
que la luz de la verdad y la bendición divina acompañen cada paso que dan.